Hello and welcome to Music DNA, the show that will help you discover the insights of music. I'm your host, Ahmed Torresela. On today's show, we're going to be talking about a music genre from a huge country, not only for its dimensions, but for its music, the harmony, the rhythms, the melodies that have influenced a lot of music all over the world. This country is Brazil, of course, and its music, well known as samba, but there are a lot of nuances into that word. One of them is what we're going to be talking about today, which is Gafieira. Have you heard about this? Maybe not, but we're going to learn a lot of this genre from our guest, Diogo Brown, founder of this project, Gafieira Rio Miami, which is the project that we're going to be speaking about today, and Isa, singer of this project, amazing singer. So let's welcome our first guest, Diogo Brown. Welcome. Thank you. Thank you so much for having us, man. My pleasure having you here, bro. It's a pleasure to be here. Music DNA. Yeah. Oh, yeah. It's on my DNA. Music, it's on my DNA. Exactly. It's in That's our DNA. That's the idea. Okay, let's start by talking about your career. At the end of this first segment, we can speak a little bit of how you came up with this idea. Okay? Sure. So tell me about your beginnings in the music, your education. Okay. Well, basically, I start playing music. I've been playing music for like over 25 years, professionally for at least 20 years. And I basically started when I think I was like 9 years old, something like that. And mom just asked me for what do you want for Christmas or something like that. And I was like, but the thing is, she asked me, she told me, look, you only have two options. You either have this surfboard or you can have a keyboard. And I was like, Mom, I wanted a keyboard. Yeah. I was like, yeah, I was so excited, so happy. And bro, I would keep that keyboard all over with me, you know. And from there, it started naturally. I was playing probably around 14 years old, playing a punk rock. I was just actually hanging out in a punk rock. I used to enjoy a lot of punk rock, Ramones and all that stuff. Yeah. And then someone just lended me the bass. Hey, play it. And I was like, what? I've never touched the instrument before, you know. And then next thing I know, I was playing the bass, and there was like water on the floor. It was all wet and something like that. And the electric shocks. I was like, at the same time I was playing, I was like, oh my gosh. But it was so exciting. And I was like, I love this. I love so much. And the next day, I bought this 2-string bass on the pen shop. 2-string bass. For like $10 or something like that. And I was practicing, I was playing for a while with only 2 strings, E and A. That's it. Well, you can make a song with those 2 notes. Yeah, man. And so after that, a few years later, obviously I got a 4-string. Actually, in the same year, I got a 4-string bass. And from there, I just couldn't separate myself from the bass. Bass was like my thing every day, playing, practicing. And at some point, Mom asked, hey, so what's going to be? What are you going to do for a living? What are you going to do with your life? This and this and that. I was like, Mom, I want to be a musician, you know. And in the beginning, it was kind of like perception of the family was not, that easy, you know. They're like, gosh, going to be a musician. Oh, my gosh, you know. That's a recurring conversation whenever I interview a musician. It's always the same. What are you going to do for a living? Right. And then you tell them you're going to be a musician, they get scared. Why not? But then she said, okay, so then you need to go to the music school, to the conservatory, and you also need to study English. I'm talking about 25 years ago back in Brazil. And I would never thought about I would be one day living here in the US. That was just happened. But since then, I went to the conservatory, study music, and I study English. And I also, every single year, I remember like writing letters for myself, what I want for me in my future.
Oh, it's nice. And nowadays, like 25 years later, I live exactly as I planned 25 years ago. Oh man, that's amazing. I'm so lucky, you know. Okay, you have had a nice career. You have an award, a very important one. Could you speak a little bit about that? Things happen in my life so naturally and so happen out of the blue, you know. And the Latin Grammy that I got in 2021 with Gloria Estefan was one like that. It was just like that. So basically, I was going to a gig. I'm a session musician. I do a lot of sessions for different people. And I got this call. Hey, Diogo, can you be in the studio tomorrow? And I was like, no. I have a gig tomorrow, and I didn't know for what it was, for whom, or anything. I was like, oh, I'm so sorry, I can't do it. And he was like, okay, how about the day after? I was like, let me check on my schedule. Yeah, I can do that. All right. And next thing I know, you appear there and you see I got in the studio and there's, Gloria Estefan and Emilio Estefan there. I was like, what is going on here? They said, Diogo, thank you so much for coming to recording my album. I was like, oh, sure. Thank you for having me. And next, and they put in the charts and we made the record. A few years later, we got in the Latin Grammys, man, as the best tropical album. That's amazing. 2021. Yeah. It was. Okay. Let's see the first video from Gafieira, and then we will be back speaking a little bit about the project and everything. Why not? We are going to have Isa join us, okay? Awesome. Okay, take it away. We will be back. Stick around. Eu sou madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerada. De chinelo novo brinquei, carnaval, carnaval. Sou madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. E samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica e ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica e ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Eu sou madeira, em samba de roda já dei muito nó. Em roda de samba sou considerada. De chinelo novo brinquei, carnaval, carnaval. Sou madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente. Sou madeira, trabalho é besteira, o negócio é samba. E samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica e ninguém mais apaga, é a vaga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Se é fogo que fica e ninguém mais apaga, é a paga da praga que eu vou te rogar. Já dei muito nó, em roda de samba sou considerada. De chinelo novo brinquei, carnaval, carnaval. Sou madeira, meu peito é do povo, do samba e da gente. E dou meu recado de coração quente. Não ligo a tristeza, não furo, eu sou gente.
solteiro, o negócio é sambar. Que samba é ciência e com consciência. Só ter paciência que eu chego até lá. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Cê é fogo que fica e ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Devagar. Sou nó na madeira, lenha na fogueira que já vai pegar. Cê é fogo que fica e ninguém mais apaga. É a paga da praga que eu vou te rogar. Simbora, Gafieira! Here we're back in the studio after this amazing video that I hope you enjoyed. And joining us is Isa. So, welcome. Thank you for invitation. My pleasure. Esta segunda parte del show, este segundo segmento, lo vamos a hacer en español para comodidad de nuestra invitada y esperamos que lo disfruten, ¿ok? Vamos a estar hablando de Gafieira, qué cosa es Gafieira, sus orígenes, cómo llegó esta idea a través de Diogo Brown, etc. So, comencemos. Bueno, Háblanos un poquitico de Gafieira, qué cosa es Gafieira. bueno, Gafieira era un lugar donde la gente se juntaba para bailar. Ujú. En los suburbios de Rio de Janeiro, en los barrios más simples de Rio de Janeiro, ¿no? Y esa gente empezó haciendo era un samba, era una fiesta de samba, pero bailado en parejas. Esa es la diferencia. Una de las características de Gafieira es que el baile nunca, en general, no se baila solo. Por ejemplo, el samba, escola de samba, batucada, esas cosas, sí. Ahí sí, se baila solo, las mulatas, esas cosas. Samba de Gafieira es una cadencia, puede ser más lento o puede ser más acelerado. Y tiene influencia, por ejemplo, de ritmos como chorinho, machixe, incluso tango. Entonces, en esas áreas empezaron a crear ese movimiento que luego llegó a la grande sociedad en la década de 40, 50, en el Copacabana Palace, lugares súper de lujo y cosas así. Y hoy en día es un ritmo muy apreciado por gente por todo lado del mundo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se te ocurre la idea de hacer Gafieira? ¿Por qué Miami? Bueno, Miami porque, bueno, yo vivo acá, ¿no? Ahora, la idea fue, yo tengo ese sueño así, hace como 5 años, siempre en mi mente, un día quiero realizar un proyecto con una big band súper potente y metales y una super voz y una belleza. Y después de 5 años decidí juntar ese músicos increíbles y invité después de creo que 1 año más o menos de proyecto, casi, invité a maravillosa Isa Duarte. Llegué. Bueno, Isa, y háblanos un poco de tu experiencia con Gafieira. ¿Cómo te sentiste el primer día que llegaste al ensayo? Pues estabas allá, ¿recuerdas? Yo estaba ahí. Bueno, fue un susto porque primero recibí la invitación para estar presente y conocer el proyecto, de que si a mí me gusta, no sé, tenía una identificación con el proyecto. Y de pronto llego ahí al ensayo de ustedes y veo 10 musicians y yo en medio parada, pues, oh, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Porque excelentes musicians y la presión y la fuerza que tenía la música, de primero ya quedé enamorada. Vengo de una región de Brasil donde no se baila mucho la gafieira, entonces tuve que estudiar un poco para entender de qué se trataba el ritmo, la historia, la música, los cantautores y otras cosas más que para mí es importante antes de se involucrar en un proyecto.
principalmente cuando es algo desconocido. Y hasta hoy estoy enamorada del proyecto. Estoy con 10 musicians que hacen lo más bello y traen la música brasileña, a pesar de que hay gente de varias partes del mundo. No somos todos brasileños. No. Somos venezolanos, cubanos, americanos, puertorriqueños. Entonces hay gente que también tiene ese amor por la música. Y eso es lo que más me deja enamorada del proyecto. Muy interesante eso, Isa. Diogo, me gustaría que me hablaras un poco del formato. ¿Qué instrumentos? ¿Cuántos músicos? Claro. Bueno, somos 11 músicos. Básicamente, la base es como una banda la base básicamente brasileña, ¿no? Batería, bajo, piano, percusión, guitarra acústica, voz. Después de la voz, vienen los 5 metales que están de frente: sax alto, tenor, 2 trompetas y trombone. Y de esos, tengo gente de Venezuela, tengo gente de Puerto Rico, tengo gente de Cuba, tengo americanos, tengo de gente de todos lados. Así que uno de por qué Río, Gafieira, Río, Miami, bueno, nací en Río de Janeiro, vivo en Miami y todos los que están aquí, Miami es esa mezcla. Es riqueza. ¿No? Entonces, también eso influencia también en la sonoridad que producimos también, ¿no? Y casi todos los países tienen una fuerza en el ritmo tremenda. Exactamente así es, Diogo. ¿Qué público buscas y a quién te interesaría llegar como audiencia? Bueno, la verdad es que toda la gente que vive en Miami, toda la gente que vive en los Estados Unidos, son americanos o hispanos o brasileños, es una música que translude, que se comunica. Nosotros comunicamos a través del ritmo, mismo que uno no entienda exactamente la letra en portugués, que la mayoría de los temas que hacemos es en portugués, todos van a sentir la riqueza y la belleza de la música. Perfecto. Entonces, también sé que has sido alumno de Miami Dade College. Sí, y me gustaría que en el próximo segmento habláramos un poco de consejos, al igual que tú, consejos vocales para los alumnos, de experiencia, que es justamente de lo que ellos necesitan, escuchar de la experiencia real de la vida. ¿Nos ponemos a ir al siguiente video? Vamos. Para nuestros oyentes. Seguro. Ahí nos vamos. Take it away y no se muevan de sus asientos, que regresamos con muchas más cosas lindas sobre este proyecto. Y aquí estamos de vuelta una vez más en el estudio, acompañado de estos tremendos músicos, Isa y Diogo Brown. Me gustaría continuar justamente con esa idea de que fuiste alumno de Miami Dade College. ¿Cómo escuchaste de Miami Dade College a llegar a este país? ¿Qué edad tenías? ¿Qué beneficios te trajo estudiar acá? Y al final, ¿qué consejos le puedes dar a los alumnos de Miami Dade College acerca de la música? ¿Cómo hacer de la música tu manera de vida? Bueno, súper. Mira, yo aprendí de Miami Dade College con el maestro Steve Roystein, que tiene el proyecto Palo. Entonces yo estaba siempre siguiendo a él y la banda Palo y no sé qué. En realidad yo tenía un proyecto de batuque samba funk y fue ahí que conocí a Steve. ¿Sí? ¿Te recuerdas? Entonces estábamos tocando en un escenario y ahí estaba Steve tocando con Palo logo después. Entonces empezamos a hablar sobre music business course, no sé qué, y no, tiene que venir, no sé qué. Yo nunca vine. Siempre busy, tocando por todos lados, no sé qué. Entonces a un cierto punto yo digo, mira, Steve, yo lo llamé, Steve, vengo. El próximo día que me diga para venir, yo vengo. ¿Cuándo? Mañana, ¿puede venir mañana? Sí, ya, pum. Y nada, desde entonces me enamoré con el programa y con la escuela y hizo la aplicación esta FAFSA, ¿no? FAFSA, sí. Esa es la ayuda. Y fue lo que me ayudó a poder, porque mira, músico, ya era padre, casado y músico independiente, o sea, no podía pagar todo eso, ya tenía la familia para sustentar. La flexibilidad exacto, en la época mi mujer estaba embarazada, entonces yo era el proveedor de la familia, entonces nada, conseguí esa súper ayuda
Y fue maravilloso, una experiencia, aprendí demasiado. También, bueno, yo ya tenía mi experiencia como músico profesional y aquí aprendí bastante más sobre el music business. Interesante, importante. Sí. Bueno, eso está genial. ¿Y qué consejo le puede dar a los estudiantes de Miami-Dade College para el futuro? A esos que están estudiando música o music business. Claro, bueno, que aprender nunca es de más. Aprender nunca es de más. Entonces, lo que pueden aprender, leer, aprender, escuchar, música, por ejemplo, se pueden escuchar de todo lo mejor. No se quieren nunca si quieren ser músicos profesionales, por ejemplo, uno no puede se quedar en uno solo género porque se limita. Entonces, cuando uno se abre a diferentes géneros, estilos, las puertas también se abren. Entonces, van a trabajar, van a ser profesionales, van a viajar, a hacer giras del mundo, muchas cosas buenas, ¿no? Por el camino. Sí. Así que acrediten que sí, ahí están. Perfecto. Muy bien. Hablemos un poquitico de este álbum que acaba de salir de Gafieira. Ah, sí. Son básicamente casi un año de trabajo sin parar. Y una magia. La verdad que lo que estamos haciendo es una cosa bella porque tenemos invitados súper especiales, gente que normalmente yo los escuchaba siempre y que hoy tuvimos la oportunidad de tenerlos en nuestro disco, ¿no? Entonces gente como Chico Pinheiro, un tremendo jazzista, Liz Rosa, Alfredo Peña, Anat Cohen y el maestro João Donato, el grande João Donato, que es una leyenda viva. Así. Tremendo. Entonces para nosotros es un placer, sale día 26 de mayo en todas las plataformas. Y también vamos a hacer el formato vinil para los amantes del vintage y futuramente en tape también. ¿Viste? Sería importante decir también todo cuán importante ha sido el sponsoring en el proyecto y también hablar de Jean, de la tremendísima ayuda que él ha sido para el proyecto. No, Ginny es mi brazo derecho. Ginny es mi partner in crime, ¿no? Entonces, Ginny es un productor gigante, es un empresario y lida con traje artistas de Brasil como Djavan, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, toda esa gente. Y nada, cuando empecé el proyecto, él miró eso y me dijo, Diogo, eso está súper cool, yo quiero ser parte, quiero trabajar contigo. Entonces, en este último año y medio estamos trabajando juntos y ahora tenemos ahí, y todos los músicos maravillosos también, tú eres uno de ellos, Yes. que hace parte del proyecto, así como nuestra bella Isa. Sí, con esta fuerza logramos terminar un disco de 12 temas y arreglos diferentes. Está increíble, tienes que escuchar. Sí. Está bello. Para terminar el segmento, me gustaría que le dieras algún consejo a los estudiantes de canto de Miami-Dade College, Isa. Bueno, voy a hablar cosas que quizás no le gusten, pero disciplina, foco. Acabaste un show, estás súper eufórico, pero no te olvides de desacalentar tu voz. Son cosas súper sencillas. Trabaje mucho, trabaje para brillar. Tenga el concierto para disfrutar todo el trabajo que hiciste durante un mes, un año, una semana. Pero cuídate siempre. Cuídate tu alma, cuídate tu voz, que es tu instrumento. Yo siempre hablo, Ahmed, que para los musicians que tocan instrumentos es más sencillo porque cuando acaba el show, ellos guardan sus instrumentos y pueden hacer muchas cosas más. Nosotros, cantantes, tenemos el instrumento dentro de nosotros. No podemos quitarlo, poner en un stand y después regresarlo. Entonces, cuídate, salud, con mucho cariño y sigue este camino que para mí es muy bello, caminar en la música, con mucha responsabilidad.
Muy responsable, la chica es muy responsable y muy Totalmente. dedicada. Yo muy soy dedicada. testigo. Yo también. Bueno, ¿qué les parece si tocamos algo en directo, live, aquí en el estudio para despedir el show? ¿Está bien? Brutal. ¿Parece bien? Sí. Bien. Y con esta canción vamos a despedir el show. Recuerde hacer de la música su modo de vida. No se va a arrepentir. Y nos vemos en el próximo. Bye. O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda na palma da mão. De breque, de partido alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba vendo um samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaciro e João Gilberto, o samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Aniscar, Caxiné, Jaguarão. Zé com Fome, Erivelto, Marçal, Mirabeau, Henricão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, é do samba é que eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Dom Gaciro e João Gilberto, o samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silazinho, Aniceto, Aniscar, Caxiné, Jaguarão. Zé com Fome, Erivelto, Marçal, Mirabeau, Henricão. O samba é meu dom. É no samba que eu vivo, é do samba que eu ganho meu pão. E é no samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é de samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom. É.